Ok. Estábamos entonces en la última parte de lo que es la interpretación. Ya tenemos una idea más o menos de lo que el texto nos está diciendo. Sabemos que este texto es una motivación, es un reconocimiento de lo que Timoteo es como siervo del Señor, en su carácter, en su testimonio, en su ministerio, y eso es lo que Pablo está resaltando, ¿no? Al final, Timoteo no es más que un hermano que ha tratado de seguir los pasos de Cristo Jesús. Esa es la idea, ¿no? Es lo que al final Timoteo ha querido hacer, y eso es lo que tenemos que nosotros reconocer. Eso es lo que tenemos que reconocer. Muy bien. Tenemos entonces nuestra audiencia, nuestro propósito. Pasamos a la última parte, que es la elaboración de nuestro sermón. Y para ello, nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro propósito, o mejor dicho, perdón, cuál es nuestra idea central, ¿no? La idea central que nosotros queremos sacar de nuestro sermón. Al final, en otras palabras, qué es lo que nosotros queremos que los hermanos se queden, ¿no? Como punto importante, como punto central de nuestro sermón. Es decir, la idea central de nuestro sermón, y ya podemos pensar incluso en un nombre del sermón, ¿no? Y terminamos con una estructura del sermón. Entonces, la idea central de nuestro sermón está relacionada obviamente a la idea central del texto, pero no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque la idea central del texto es lo que lo que Dios quiso decirles a los creyentes de esa época, a los filipenses. Nuestro sermón no está dirigido a los filipenses, hermanos, está dirigido a nuestros hermanos, a nuestros líderes. Entonces, mi sermón tiene que estar contextualizado a, eh, a mi tiempo. Entonces, si la idea central del texto, del pasaje, dice que Pablo reconoce en Timoteo un servidor confiable, leal, responsable y que tiene la misma actitud y disposición del Señor Jesús, por ende es confiable para el ministerio, ¿cómo podemos entonces nosotros personalizar esto para volverlo algo aplicable a nuestro tiempo? Podemos decir básicamente, o podemos pensar de la siguiente manera. Eh, la obra de Dios, miren cómo estoy, porque la idea central de mi sermón está ligada a la idea central del texto, pero está contextualizada, esa es la gran diferencia. Entonces, la obra de Dios, mira, requiere de siervos o servidores, como tú quieras llamarle, confiables, leales, ¿sí? Que se relacionan correctamente entre ellos y que sobre todo tienen la misma actitud y disposición de corazón que Cristo Jesús. ¿Ves? Ya no estoy hablando de los filipenses, ya no estoy hablando de Timoteo, estoy hablando de una manera general. ¿Por qué? Porque esto ya es la idea central de mi texto aplicada al tiempo de hoy. Entonces, la obra de Dios en cualquier lugar, no solamente en Filipos, en cualquier lugar, la obra de Dios requiere no de Timoteo ya, porque Timoteo ya murió hace tiempo, está en el cielo, sino de siervos confiables, leales, que se relacionan correctamente y que tienen la misma actitud y disposición de Cristo Jesús. Entonces ahora vamos podemos pensar en un nombre ya, y eso se puede refinar en el tiempo, no hay problema, no hay problema. Pero vamos a ponerle o vamos a pensar en un nombre bonito, un nombre atractivo para nuestro sermón, que al final no es lo más importante, pero es bueno también tenerlo porque ya nos da una idea, nos ayuda a recordar siempre de qué vamos a hablar o de qué estamos pensando. Entonces, un nombre del sermón puede ser eh, eh, Dios busca siervos fieles, Dios busca siervos confiables. Eso ya lo dejo ese es criterio de cada uno ya, ¿no? Cómo puede pensar. Pero digamos, pongámosles eso. El bosquejo del sermón obviamente también está relacionado con el bosquejo del texto, pero contextualizado, vuelvo a repetir. Entonces, recuerda, mi bosquejo del texto era este. Pablo desea enviar a Timoteo, Pablo reconoce el sentir y el testimonio de Timoteo, Pablo espera enviar pronto a Timoteo, pero ese no es el bosquejo de mi sermón, ese es el bosquejo del texto. Ahora yo voy a pensar en el bosquejo de mi sermón contextualizando, vuelvo a repetir. Entonces, en mi sermón, ¿qué debe de haber? Debe de haber alguna introducción. La introducción, hermanos, es una anécdota, una ilustración, algo que me ayude a captar la atención de mi audiencia y poder entrar en el tema, que puede ser un tema, un ejemplo bíblico, una ilustración, puede ser una anécdota del mundo, una noticia, algo que te ayude a entrar en el tema.
Y también algo que hacemos acá es decir cuál es nuestra idea central. Tratamos de dejar claro en la mente de los hermanos de qué vamos a hablar. Es como un libro, ¿no? Tú estás leyendo un libro y en la introducción, en el prólogo, te está diciendo el autor de qué se va a tratar el libro. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé cada uno, pero yo cuando voy a leer un libro, yo leo la introducción y ya con la introducción yo sé si quiero seguir leyendo o no, porque si veo que la introducción es vaga, no tiene una idea clara, digo, ya no quiero seguir leyendo, es una pérdida de tiempo. A veces es así, hermano. Entonces empezamos el sermón y ni siquiera nosotros mismos tenemos claro de qué vamos a hablar. Entonces divagamos, decimos una cosa, decimos otra, entonces ya la gente se desconectó, porque si no estás dejando claro de qué vas a hablar, entonces no vas a poder mantener la atención de la persona. Entonces, un consejo importante es que cuando vamos a empezar a predicar, empezamos con una ilustración, alguna noticia, que no tiene que ser muy extenso, algo muy pequeño, pero que te ayude a empezar, que te dé el arrancón final, inicial. Y luego decimos cuál es nuestra idea central, de qué vamos a hablar, ¿no? Decimos claramente, mi propósito con esto es tal y tal y tal, ¿no? Luego pasamos al segundo punto, que es el primero realmente de nuestro sermón. Entonces, como tenemos nuestros bloques acá, el primero nos dice que Pablo desea enviar pronto a Timoteo. ¿Pero por qué quiere enviarle? Dice, a fin de que yo también sea alentado a saber de vuestra condición. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dijimos al inicio en nuestros apuntes, y es bueno tener los apuntes. Dijimos que Pablo quería enviar a Timoteo porque Timoteo era una persona confiable, es decir, Pablo confiaba en lo que Timoteo iba a ver e iba a decir. Entonces, podemos poner eso como un primer punto. Y nuestros puntos están relacionados con estos temas, están relacionados con la idea central. Entonces, la obra de Dios requiere siervos confiables. Entonces, podemos poner la obra de Dios, o si estamos en línea con el título de nuestro sermón, podemos decir, Dios busca siervos confiables, ¿no? Tratando de estar en línea con el título del sermón, ¿no? Dios busca siervos confiables, verso 19. Punto número 3, perdón. Dios busca, ¿qué cosa? Y vamos nuevamente acá y revisamos otra vez. Dice, Pablo reconoce el sentir y el testimonio de Timoteo. ¿Cuál era el sentir de Timoteo? El mismo sentir de Pablo. ¿Y cuál era el sentir de Pablo? El sentir de Cristo Jesús. Esa actitud de obediencia, esa actitud de sacrificio, esa actitud de entrega con tal de buscar hacer la voluntad del Señor, y no era algo de palabras, era algo probado, ¿no? Los méritos de Pablo, de Timoteo eran probados, había un testimonio claro de lo que Timoteo había hecho, y una relación entre Timoteo y Pablo profunda. Entonces Dios busca siervos, pudiéramos decirle, para no hacer muy largo la extensión del punto, ¿no? Podemos decir, Dios busca siervos imitadores de Jesús, ¿no? Y luego ya, obviamente, dentro vamos a entrar en el detalle, ¿no? Recuerda que cada punto tiene subpuntos, y eso lo vamos a ver también. Y por último, Dios busca siervos, dice, por tanto, te espero enviarlo inmediatamente y tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que yo también mismo iré pronto. Ya hemos visto que Dios busca siervos confiables, Dios busca siervos imitadores de Jesús, y Dios busca siervos. Aquí podemos enfatizar en todo caso la obediencia, ¿no? Está el optimismo también de Pablo, pero también la obediencia, ¿no? Porque dice, espero enviarlo inmediatamente, ¿no? Tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo. Así que podemos poner esto también, podemos enfatizar eso, como la obediencia, como algo a resaltar en este caso. Y terminamos con, bueno, a mí me gusta ponerle aplicaciones para la vida. Algunas personas hacen la aplicación después de cada punto. En mi caso prefiero hacerlo al final de todo el sermón, como a modo de epílogo, ¿no? A modo de finalizar, de un resumen, que es básicamente una recapitulación. Las aplicaciones es una recapitulación breve, una recapitulación de los puntos de mi sermón, y un llamado, ¿no? Un llamado. En este caso, si es un sermón evangelístico, pues un llamado a la conversión, un llamado al arrepentimiento, a la fe. En este caso, no es un sermón evangelístico, es un sermón más de desafío, de reto. Entonces, un llamado a imitar la actitud y disposición
de Cristo Jesús, ¿no? Así quiero terminar, con un llamado a la acción. Esa es la idea. Recuerda, un sermón no es una exposición de colegio, no es algo en la que solamente yo voy a leer mis papeles o mis notas y voy a llenar a los hermanos de datos, de fechas, de palabras griegas, de palabras hebreas. No, es una exposición de la palabra, pero termina en un llamado a la acción, termina en motivar a los hermanos a que tomen una decisión. En este caso, conforme a mis propósitos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces yo puedo terminar este llamado diciendo, eh, desarrolla un carácter confiable, ¿no? Es decir, sé una persona confiable, sé una persona que te puedan tomar en serio, ¿no? Es decir, tu palabra es tu lazo. Si tú dices algo, pues procura cumplirlo. Si tú consideras que eres un servidor del Señor, pues entonces compórtate como un servidor del Señor. Ten esa responsabilidad, ten esa proactividad, esfuérzate en el servicio, ¿no? No esperes que te estén diciendo todo lo que tienes que hacer. Hazlo, ¿no? Si llega temprano, sin que te estén diciendo nada, ponte a hacer las cosas del Señor, ten ese optimismo, ten esas ganas, ese ánimo, ¿no? Entonces, termino con ese desafío. Desarrolla un carácter confiable, imita al Señor Jesús, ¿no? En tu entrega. A veces decimos, bueno, los hermanos a veces pues ya se cansan, ¿no? Ya un servicio vienen, hacen unas cosas, ya el segundo ya no quieren venir, pero con los servidores del Señor eso no puede ser así, hermanos, ¿no? Con los servidores, con sus esposas, eso no puede ser así. Si yo mismo pues doy ejemplo de que no vengo, hay servicios que vengo, hay servicios que no vengo, entonces cómo yo le voy a, cómo yo le voy a dar ejemplo a los hermanos, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio, de entrega. Si a la primera cosa que me pasa, bueno, obviamente, a menos que sea por una emergencia de salud, ¿no? Que eso es obviamente comprensible, pero estoy hablando de la nada, ¿no? Porque sí, simplemente no venir, venir tarde, simplemente no estar, entonces ya no estoy dando un buen ejemplo. Imita al Señor Jesús, desarrolla un carácter confiable, relaciónate correctamente con tus hermanos, ¿no? A veces hay líderes, hermanos, que son de difícil trato, ¿no? Son personas que un poquito complicado de tratar, ¿no? Son siempre pesimistas o siempre se están quejando o no tienen buen trato, ¿no? Y eso es lo peor, hermanos. A veces tenemos un trato medio complicado, ¿no? Y los hermanos a veces nos dicen, no, ¿sabes qué? A este hermano yo no le saludo porque nunca me responde el saludo, por ejemplo, ¿no? O no le hablo porque a veces me habla feo, ¿no? O tiene reacciones medio raras y todos podemos tener, hermanos, momentos así, ¿no? En que se nos cruzan los chicotes, pero no debería ser un patrón, ¿no? Debería ser algo, pues, eventual, pero cuando ya eso es algo normal en nosotros, ya eso es un problema, porque al final estamos alejando a las personas de nosotros. Y bueno, esos serían buenos puntos para terminar un llamado, ¿no? Dios busca siervos confiables, los subpuntos ahora vamos a mirar, ¿no? ¿Cuáles son los subpuntos? Bueno, esperen al Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Entonces, Dios busca siervos confiables, bueno, queremos ahí hablar un poquito del contexto, ¿no? Ahí queremos hablar de Timoteo y su relación con Pablo, ¿no? Ahí es bueno para que los hermanos, sobre todo quienes no conocen mucho de la Biblia, pues puedan entender, ¿no? ¿Quién es Timoteo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué Pablo tenía esa confianza? ¿No? Porque, hermano, la confianza no surge de la nada, ¿no? Obviamente ha habido muchas experiencias que ha tenido Pablo con Timoteo que le han llevado a confiar en él. Luego, ahí creo que ese es el único subpunto importante ahí. Eh, ¿Qué más? Allá, el subpunto de los versos 20 al 22. Pues a nadie tenga el mismo sentir y que sinceramente esté interesado en vuestro bienestar, ¿no? Aquí es algo importante. Timoteo buscaba, ¿no? O tenía el mismo sentir de Pablo y de Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es un subpunto importante y eso está en el verso 20. Eso está en el verso 20. Ahí yo tengo que explicar qué es eso del sentir, ¿no? ¿Qué es esa actitud mental, esa disposición de mente de la que está hablando Pablo? El verso 21 dice, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Esa es una realidad, ¿no? Más allá de que es una figura literaria, es una realidad. No vamos a decir todos, pero podemos decir muchos en el ministerio sirven con una, ¿no? Vamos a poner así, sirven una, con un propósito, llamémoslo así, con
con un propósito o agenda personal, es decir, no están pensando en el bienestar de la obra, sino están pensando en su popularidad, en tener poder, y eso es triste, pero es verdad. O también están sirviendo a Dios con medida, es decir, sí sirven a Dios, o sea, sí están buscando la obra de hacer la voluntad de Dios, pero con medida, es decir, hasta aquí no más, ¿no? No más, no doy un paso más, no me consagro más, no porque tal vez me voy a quemar, me voy a cansar, no me va a alcanzar el tiempo, me voy a quedar sin plata, entonces con medidas, no le entregamos todo. Y Cristo no hizo eso, hermanos, Él no se midió, eso es lo que dice Pablo en Filipenses 2:5. Cristo no se midió, Él se entregó. Y cuando nosotros nos medimos en lo que sea, entonces ahí no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y por último, y hay muchas más ya, pero podemos pensar en varias de esas, ¿no? Con un sentido de rivalidad, de competencia, ¿no? Es decir, sirvo más porque el del costado también está sirviendo, ¿no? Y yo quiero ser mejor que él, ¿no? Entonces, eso ya es inmadurez, pero lamentablemente también existe. Esto está en el verso 21, ¿no? Todo esto está en el verso 21. Y acá hay bastante que hablar realmente. Pero, y el tercer subpunto, este es el punto central. Si te das cuenta, siempre en un sermón hay una parte que es la central, ¿no? Esta es la central en este caso. Y el verso 22 dice, vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre, ¿no? Y acá podemos notar que Timoteo tenía un testimonio probado ante Pablo, ojo, no solo ante Pablo, sino ante los hermanos. Es decir, Pablo no era el único, y eso es bueno, porque muchas veces podemos decir, claro, Pablo, tú hablas bien de Timoteo porque es tu discípulo, ¿no? Pero cuidado, aquí no solamente lo que Pablo está diciendo es que no solamente él puede decir esto de Timoteo, sino que los hermanos, ¿no? Porque Pablo mismo está diciendo, ustedes conocen los probados méritos de él, ¿no? Entonces, no era un hablador Pablo, ¿no? Timoteo realmente había probado su valor delante de los hermanos. Y por último, el tercer punto también puede tener algunos subpuntos. Vamos a ver, dice, a este espera enviarlo inmediatamente, tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo. Entonces, Timoteo estaba ocupado o estaba encargado de ver los asuntos de Pablo. Así que acá hay un punto importante ahí, la confianza, ¿no? Habíamos dicho que eh, realmente Pablo tenía que confiar bastante en Timoteo para confiarle sus asuntos personales. Y por último, dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto, ¿no? Entonces es el optimismo y la fe que debe tener un servidor del Señor. Entonces, si tú estás sirviendo al Señor, hermano, por más difícil que se vean las cosas en el ministerio, usted tiene que tener fe, usted tiene que tener optimismo. ¿Cómo yo voy a servir a Dios diciendo, no, esto por las puras estoy sirviendo, ¿no? Por las puras estoy predicando, porque yo sé que en mi caso me van a hacer, yo sé que nadie se va a entregar, yo sé que nadie se va a convertir, ¿y para qué? Entonces yo digo, si tienes esa actitud, mejor mátate, hermano, o sea, porque estás mal, ¿no? O sea, si ya estás sirviendo con esa actitud, ¿para qué ya? No, uno tiene que servir con fe. Sí, las cosas pueden estar complicadas, pueden estar difíciles, pero caray, en el Señor a Él nos va a ayudar, ¿no? Entonces, mantenemos esa actitud de optimismo y de fe. Entonces, eso sería básicamente el bosquejo de nuestro sermón, ya armadito, ¿no? Y obviamente ya luego es la labor ya de comenzar a ponerle ya la carne, es decir, el desarrollo de los puntos, y siempre les aconsejo, tratemos siempre de medir nuestro tiempo, de no darle más tiempo a un punto y al otro no, tratar de darle el mismo tiempo a cada punto, a menos que se extienda un poquito más, pero tratar en el transcurso del sermón repetir otra vez los puntos para que no se olvide en la mente de los hermanos hacia dónde estamos yendo. Y obviamente ilustraciones. La predicación es una conversación, hermanos, entre tú y la audiencia, ¿no? Entonces tú vas midiendo si las personas están desconcentrando, si se están distrayendo, si no te están entendiendo. Entonces, si tienes que volver a repetir, si tienes que decirlo de otra manera, o tienes que por ahí lanzar una pequeña ilustración, una anécdota, algo que tal vez haga reír un momento, que distiende el ambiente y luego continúas. Entonces, hay momentos en los cuales tienes que pausar y repetir nuevamente, o hablar más lento. Hay momentos en los que tienes que ser enérgico. Hay momentos en los cuales tienes que usar la autoridad que el Señor te ha dado al momento que estás en el púlpito para predicar la palabra de Dios como debe de ser. Hay momentos en que obviamente es un punto más reflexivo, más de meditación.
hacer preguntas a la audiencia, dejarles con preguntas, llamarles la atención acerca de lo que Dios está hablando. Eso ya se obtiene con la práctica, hermanos. Con la práctica y con la confianza, uno, que te va a dar el hecho de que tú estás orando a Dios, porque obviamente si no estás orando a Dios, si no estás viviendo, procurando vivir en santidad, pues obviamente no va a haber ninguna confianza, ¿no? No va a haber va a haber miedo más bien, ¿no? Te vas a ir a sentar en el púlpito, te vas a parar en el púlpito, pues, con la conciencia ahí acusándote. Pero si estás tratando de hacer las cosas bien, te estás tratando de orar, si has tomado el tiempo de desarrollar tu sermón, lo has estudiado, entonces ya conoces de qué te está hablando, de qué estás hablando. Entonces, a veces ya ni siquiera es necesario ir al púlpito con el manuscrito, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya no hago manuscrito. Antes lo hacía, ya no, porque sentía que me cegaba, me encerraba una sola cosa, y a veces en el desarrollo de la prédica varías no varías el sermón, pero varías algunas cosas que pensabas decir que ya no las dices, o pensabas no decirlas y que ahora las dices, según pues cómo el Señor te va guiando también en ese momento. Entonces, yo particularmente voy a la prédica con esto, ¿no? Con lo que ustedes acaban de ver acá, con esto, con el bosquejo. En una PPT, obviamente, con algunos puntos que yo he apuntado ahí, y listo, ¿no? Y obviamente no vas a decir exactamente todo lo que está a pie de la letra ahí, te extiendes un poco más, pero eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Cómo uno se va sintiendo más cómodo. Al inicio siempre, claro, es mejor ir con el manuscrito ya, tenerlo todo listo ahí para que con los nervios no te vayas a olvidar, se te vaya a cruzar los puntos, es mejor ir con el manuscrito, pero poco a poco te vas sintiendo más cómodo y ya encuentras tú tu propio método, ¿no? Y el método que te sirve, que te funciona, pues está bien. Acá no hay tampoco nada escrito en piedra, ¿no? Es algo como tú te sientas cómodo llevarlo, y ir al púlpito y predicarlo. Entonces, eso sería, hermanos, el proceso completo, ¿ya? Hemos pasado por los 3 puntos. De repente hemos ido un poco más rápido, pero era necesario, porque si no, imagínate, nos demoramos acá 3 horas. Pero ya la observación y la interpretación ya lo hemos visto varias veces en las semanas anteriores. Entonces, la observación, la interpretación y la parte de la predicación, ¿no? Entonces, tratemos de no ser demasiado académicos, seamos obviamente profundos en el texto, pero sin llegar a ser como una exposición de clase, ¿no? De universidad. No, no es una exposición de universidad, es una predicación. Usted está parado proclamando la palabra del Señor, la palabra viva de Dios, y no podemos llegar al punto de distraernos con detalles que al final vuelvan soso el mensaje, y lo vuelvan aburrido, o lo vuelvan intrascendente, o que ni yo mismo haya entendido bien el pasaje. Entonces, cuando yo lo predico, se nota que yo no lo entiendo. Cuando yo estoy predicándolo, se nota que yo no entiendo el pasaje, porque estoy dando vueltas, repito lo mismo, no avanzo, se siente que el sermón no tiene un progreso, se percibe que yo mismo no sé que, bien la estructura, se siente como un bosquejo medio armado así a la fuerza. Entonces se percibe, hermano. Entonces, asegurémonos que entendemos bien el pasaje. A veces queremos entrar en pasajes difíciles, no sé, ¿no? Pues nos gusta porque sentimos que es un desafío, queremos demostrar que sabemos, pero a veces es mejor, hermanos, ir a un pasaje más sencillo, que entendemos bien, que mejor que entrar a un pasaje y predicar algo que todavía no hemos entendido bien. Entonces, yo te digo, ¿no? Si tienes que predicar entre un sermón que es sencillito, pero que tú lo conoces, y uno que es más complicado, ¿no? Más enrevesado, pero que no lo sabes bien, yo te digo, hermanos, predica el más sencillo, porque tú lo conoces, ya lo sabes, te vas a sentir bien, cómodo hacerlo. En cambio, un sermón de un texto que todavía no has terminado de entenderlo bien, mejor espérate un tiempo, estúdialo bien, y cuando ya estés familiarizado con el texto, ya te sientas cómodo con el texto, ya lo puedes predicar. Obviamente hay pasajes complicados, y que no solamente con este proceso que hemos hecho es suficiente. A veces ya tenemos que acudir a comentarios para investigar un poquito más, o incluso ir hasta el original para poder tener un conocimiento un poquito más profundo. Pero vuelvo a repetir, ahorita por ejemplo hemos hecho este estudio sin casi mirar, no hemos mirado el texto griego. No es necesario, es decir, ¿ayuda a muchos? Por supuesto que sí, pero no es que si no conoces griego no puedes predicar, ¿no? Es mentira, ¿no? O sea, no es así. Entonces, bueno, eso sería, hermanos, y eso sería todo por hoy. Espero que les haya sido de alguna utilidad.